palabra, en el que nosotros recibimos el mensaje, la palabra de nuestro Dios, que es el alimento espiritual. Y de hecho es el que nos nutre, es el que nos está sosteniendo en esta vida, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que nos pasan en la vida, hay tantas luchas, dificultades, aflicciones, y lo único que nos sostiene firmes es la palabra, porque es la que nos alienta a seguir adelante. Es nuestro alimento espiritual. Si nosotros no leemos la Biblia, no escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, nos debilitamos y podemos caer fácilmente. Entonces, este es un tiempo que Dios prepara para la iglesia, para darnos ese alimento espiritual que nos nutre, que nos hace más fuertes, para perseverar, para seguir en el camino de Dios hasta llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Amén. La meta es verle cara a cara al Señor. Y esa es la promesa del Señor, verle cara a cara a nuestro Dios. Bueno, vamos abran su Biblia, por favor, en San Juan. Evangelio de San Juan. Vamos a leer un versículo. San Juan capítulo 3. San Juan 3, 16. ¿Están en San Juan? Dice en el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es el alimento espiritual que tú has dispuesto para nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, porque la tenemos a nuestra disposición. Cada uno de nosotros la leemos en nuestras casas, en donde quiera que andemos, Señor, y tú la has dispuesto para que haya esa libertad de poder alimentarnos, Señor, como tus hijos, tu pueblo. Señor, gracias porque tenemos libertad todavía en nuestro lugar donde vivimos, en este lugar donde estamos, porque hay hermanos en el mundo que no tienen la libertad que tenemos nosotros, Señor. Hay hermanos que tienen su Biblia a pena de cárcel o de muerte, Señor, y nosotros la tenemos libre. Por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos a atesorarla, a valorarla, ayúdanos a amarla, Señor, y a que podamos siempre estar leyéndola, escudriñándola, entendiéndola, orando, meditando en tu palabra, Señor. Ese es nuestro alimento, Señor. Ayúdanos, Padre. En esta mañana disponemos nuestro tiempo, Señor, nuestro corazón. Pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Quita todo estorbo, todo lo que interponga en nosotros, todo razonamiento humano y todo lo que esté estorbando para que tu palabra, Señor, cobre vida en cada uno de nosotros y podamos ser agradecidos cada día más, porque tú has hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros y la estás haciendo en aquellos que vienen a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, el tema que le puse a este versículo, digo a este mensaje, precisamente porque es un solo versículo, el mensaje es el versículo más famoso. Así le puse como título, el versículo más famoso. Y si yo les hubiera hecho la pregunta a todos ustedes, les hubiera preguntado esto: ¿cuál es el versículo más famoso? Ustedes hubieran dicho este, ¿sí o no? Porque casi toda la iglesia, casi todos se saben este versículo. Lo conocen y algunos se lo saben de memoria, ¿verdad? Bueno, se lo saben de memoria, levanten su mano. Casi todos. Entonces, es un versículo muy común, muy conocido. Pues el título así se llama, el versículo más famoso. San Juan 3:16. Y según la información que existe de las sociedades bíblicas, este versículo ha sido traducido a más de 1900 idiomas y dialectos en todo el mundo.
se le conoce como el versículo más famoso de las Escrituras. Y alguien le declaró también no solamente más famoso, sino el más grande de las Escrituras. San Juan 3:16 dice lo que acabamos de leer: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este versículo es el corazón mismo del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Todo el mundo lo debe de oír, todo el mundo lo debe de proclamar, todo el mundo lo debe de explicar. Martín Lutero dijo de este versículo, Juan 3:16, que es el evangelio en miniatura. ¿Sí? Y el mismo apóstol Juan, quien fue el que lo escribió, no encontró las palabras precisas para describir el inmenso amor de Dios, pues que el amor de Dios es infinito. ¿Sí? Porque Dios es amor y Dios, como Dios es infinito, Él no pudo encontrar las palabras para describir este gran amor de Dios, este infinito amor de Dios. Por eso Él usa esta frase, de tal manera. O sea, no hubo palabras, no hubo una cuantificación, un número que pudiera poner, o algo que se refiere a una cantidad, no pudo ponerlo, porque Dios es infinito y Dios es amor. Entonces el amor de Dios es infinito. Entonces por eso Él escribe: de tal manera amó Dios al mundo. Por ese amor infinito, hermanos, por ese amor infinito es que Dios mismo ha provisto la salvación para nuestras almas. Y en esto consiste el plan de Dios para nuestra salvación, en su amor infinito. ¿Sí? Porque miren, la justicia de Dios, por la justicia de Dios nosotros todos deberíamos de morir eternamente, porque Él es también justo. Pues por la justicia de Dios todos merecíamos la muerte eterna. ¿Sí? Pero su amor es tan vasto, tan grande, que satisface su propia justicia. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él hizo expiación para nuestros pecados. Amén. Es tan vasto su amor que su mismo amor satisface su justicia. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Por el amor grande de Dios, el amor infinito de Dios. Que a pesar de quienes éramos, de cómo éramos, tendríamos que pagar el precio por todo eso. Y eso es a lo que se refiere a la justicia de Dios. Pero Dios hizo justicia por medio de su Hijo Jesucristo, y esa justificación fue adjudicada a cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos justos por el sacrificio de Cristo. Entonces es algo maravilloso que nosotros tenemos que saber. ¿Sí? Entonces a veces no entendemos quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, y no entendemos la otra contraparte: quién es el hombre, cómo es el hombre. Pero son cosas importantes que todos debemos de saber. En una ocasión le preguntaron al doctor R.C. Sproul, el doctor R.C. Sproul, que es teólogo, fue teólogo y director del ministerio de Lyon por muchos años. Es un teólogo muy reconocido y pastor muy reconocido de sana doctrina de la sociedad bíblica bautista, ¿verdad? Entonces él, muy reconocido en muchas conferencias, en una ocasión le hacen una pregunta en la sesión de preguntas, y el moderador, el que está ahí como interlocutor, le lee la pregunta y le dice: pastor, hay una pregunta que hace alguien del público. Dice la pregunta, dice: si Dios es paciente, lento para la ira y grande en misericordia, dice, cuando el hombre pecó la primera vez, ¿por qué Dios se mostró tan enérgico en su ira y en su castigo, y fue un castigo duradero? Y el pastor se queda unos segundos en silencio y dice, y le responde que el castigo de Adán fue muy severo. O sea, que el castigo de Adán fue muy severo. Esa criatura terrenal
desafió al eterno Dios Santo. Dice, cuando Dios mismo ya le había dicho, no puedes comer del árbol, del fruto de este árbol. Es el único mandamiento que le dio Dios. Él tenía el paraíso, él tenía todo a su disposición y iba a juzgar la tierra. Y Dios le dijo, solamente esto, no lo hagas. Y fue lo único que hizo. Entonces él cayó, le dijo, porque el día que de él pecares, ciertamente morirás. Y fíjense que no murió. Él vivió y siguió viviendo y siguió viviendo. Dice el pastor, porque Dios por pura gracia los cubrió con unos pieles. Cubrió su cuerpo desnudo, su desnudez y su pecado con las pieles. Y tuvo que sacrificar un animalito inocente para derramar su sangre y hacer expiación por el pecado y cubrir su desnudez, cubrir su mancha, su pecado. Y no murieron. En ese momento no murieron. Vino consecuencia, vino maldición por el pecado. Vino maldición, pero la mayor maldición, dice el pastor, vino sobre el que los tentó a pecar, es Satanás. Porque dice Dios, la simiente de ella te aplastará la cabeza. Y desde ahí ya viene la profetización o la profecía de que el Mesías aplastaría la cabeza del diablo. Entonces vino consecuencia, pero el hombre no murió en ese momento. ¿Sí? Tal vez murió espiritualmente, pero la justicia de Dios siempre se cumple. Y como Dios tiene un amor tan grande, tan infinito, que no le dio muerte, sino que lo cubrió. Y eso es lo que Dios hace a través de Jesucristo en nosotros. ¿Sí? Porque el infinito amor de Dios se encarnó en el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Se encarnó en Cristo. Por eso dice el versículo, de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Este versículo de Juan 3:16 nos muestra varios aspectos de su amor. Y vemos en este versículo, en un solo versículo, vemos un calificativo, un adjetivo calificativo. Es un adjetivo calificativo que se repite 10 veces en varios aspectos. Bueno, se los desgloso porque podemos ver 10 aspectos de este amor de Dios repitiendo este mismo calificativo, este mismo adjetivo calificativo, que es más grande. Número 1, el dador más grande. ¿Quién es el dador más grande? Dios mismo. Dios es el dador más grande, porque Él nos ha dado a su Hijo. De tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios. Dios es el dador más grande. Él nos da su amor abundantemente. Es un amor que es infinito, nunca se agota. Ese es el primer aspecto de este amor. El dador más grande es Dios. Vean lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 32. Ahí mismo estamos en San Juan 6, 32. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Los judíos, los israelitas estaban siempre pues bien enterados de la ley, aunque no la cumplían, ellos se la transmitían, y hasta ese tiempo que Jesús estaba en la tierra, todos los judíos, los israelitas, sabían que Moisés les había dado pan del cielo en el desierto a todos sus antepasados, a todos sus padres, todos sus antepasados que pasaron el desierto
40 años ellos sabían que Dios los sustentó, pero ellos hablaban de Moisés como padre espiritual, que es Moisés para ellos. Ellos decían que Moisés nos dio pan del cielo, y Jesús les dice en este versículo, no, dice, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, no fue Moisés el que dio el pan del cielo. Entonces dice, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, Dios es el que da el verdadero pan del cielo. Y el versículo 51, ahí mismo, veis el 51, dice en el 51, hablando Cristo aquí mismo, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí vemos esta declaración de Cristo, hablando de que Él es la provisión del Padre, porque el Padre es el más grande dador, el que nos proveyó para esta salvación. Su cuerpo es el pan para nosotros y es el que nos alimenta. Y en el capítulo 10 de San Juan, el capítulo 10, versículo 28, dice 28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense las declaraciones de Cristo. ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? Él nos ha dado todo, hermanos. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Porque Dios es un Dios rico en misericordia y es un Dios que se complace en darnos en abundancia. Él es muy generoso. Él es muy generoso, nuestro Dios. Vean lo que dice Romanos 8. Nada nos falta con nuestro Dios. Él nos ha dado todo en Jesucristo. Miren lo que dice en Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué maravilloso es nuestro Dios. Él es el dador más grande. Y con Jesucristo nosotros tenemos todo, hermanos. Si nos dio a Jesucristo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, todo lo que tú anhelas, necesitas, solamente es que clames al Señor y pidas. Si es conforme a la voluntad del Señor, Dios te lo va a dar. ¿Sí? Entonces ese es el número uno. El número dos es el amor más grande. Otro más grande es el amor. En este versículo podemos ver el amor más grande, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y como les decía, no se pudo cuantificar. El apóstol Juan, cuando escribe este evangelio, no puede describir qué cantidad. Es inmensa, porque el amor de Dios es infinito. Entonces Él nada más exclama de esa forma, de tal manera amó Dios al mundo. Y me pregunto, ¿podrá haber un amor más grande que el de Dios? No hay un amor más grande que el de Dios. Dios dice de tal manera. Es un amor tan grande porque es infinito. No podemos comprender este amor. Realmente no lo podemos comprender. Es maravilloso el amor del Señor. Vean lo que dice Oseas capítulo 14. Oseas capítulo 14. Lo que yo les pueda decir del amor de Dios es muy pequeñito o muy cortito a lo que realmente es el amor de Dios. Nadie lo puede comprender. Oseas 14, versículo 4. Oseas 14, versículo 4.
Dice en este versículo: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Fíjense lo que le dice a su pueblo: de pura gracia, porque significa que nadie merece, ¿sí? Y por su amor infinito, Él sana a su pueblo, sana la rebelión, ¿sí? Como lo ha hecho también con nosotros. Sana la rebelión de nosotros y nos da esa oportunidad de conocerle. Y dice: y los amaré de pura gracia. Él nos ama por su gracia. Ahora, Apocalipsis capítulo 1. Miren, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el que nos hizo posible que estemos tú y yo aquí. Hay una canción que canta por ahí Nelson Ned, ya falleció Nelson Ned, pero después que se convirtió al cristianismo, él se entregó completamente y ya no cantó al mundo, cantó puras canciones para Dios. Y hay una canción que dice: ¿qué amor es este que a pesar de mí me rescató? De mi sucio pecado me lavó y con su sangre vertida en la cruz. Y la canción dice esa estrofa: ¿qué amor es esto? O sea, no entiende ese amor. O sea, no entendemos ese amor, que aún siendo enemigos del Señor, Él nos limpió y nos perdonó. Y a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestra maldad, Él nos ama. Y nos ama con amor eterno. Nos ama con amor eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3, no lo busquen, dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el amor del Señor, ¿verdad? Y como le digo, estoy hablándole de 10 aspectos del amor de Dios que están aquí mismo implícitos en este versículo de San Juan 3:16. Y estoy hablándole de 10 aspectos que están con ese adjetivo calificativo que se repite 10 veces: más grande. Número 3, el alcance más grande. El alcance más grande, porque el versículo dice que Dios amó al mundo. Cuando dice que Dios amó al mundo, nadie está excluido, ¿sí? Nadie está excluido, o sea, todos, el mundo tiene la posibilidad de entrar en este amor, ¿sí? Hay una canción que se cantaba también para los niños, para que aprendieran el amor de Dios, una canción del amor de Dios, no sé si se acuerdan de ella, que dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, y luego dice: tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar fuera de él. El amor de Dios es maravilloso. O sea, nadie puede estar fuera del amor de Dios, ¿sí? Grande es el amor de Dios. Isaías 45, versículo 22. Versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? Necesitamos mirar a Dios, porque Él es amor y Él cubre multitud de pecados. Su amor cubre todo pecado, siempre y cuando la persona se arrepienta.
Entonces no hay persona que esté fuera del alcance del amor de Dios. Por más bajo que haya caído la persona, por más lejos que se haya ido o que se haya apartado de Dios, pueden entrar en este vasto amor de Dios si se arrepienten. Esa es la condición. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Miren que versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? En Cristo Dios está reconciliando al mundo, porque como sabemos, todo el mundo está en contra de Dios. O sea, todos estamos en el mundo en contra de Dios. Somos enemigos de Dios por el pecado, pero dice este versículo que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. O sea, no significa que no importen los pecados, no significa que la gente siga pecando, sino que no les toma en cuenta, porque Jesús pagó el precio, Cristo pagó el precio. Y entonces por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, ese pecado es lavado, es borrado. ¿Sí? Y hoy por eso nosotros, el Señor no nos ve el pecado, porque ve la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces esto significa que no todos son salvos, o sea, no significa que todos sean salvos, que todos vayan a ser salvos. Que bueno fuera que todos serían salvos, porque el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, pero no significa que todos vayan a tener esta salvación, porque hay una condición. El mismo versículo dice, para que todo aquel que en él crea. ¿Sí? El mismo versículo dice, para que todo aquel que en él crea. Entonces, si no cree, no puede tener salvación. Se necesita creer. Pero el amor es tan, como les decía, tan vasto, que hay oportunidad para todos, y todos recibimos el amor de Dios. Todo el mundo lo recibe, independientemente que sean enemigos de Dios. Lo que pasa es que no hemos entendido cómo es el amor de Dios, pero se manifiesta en tres formas: el amor benevolente de Dios, el otro amor, el amor beneficiente de Dios, y el amor complaciente de Dios. Es diferente, ¿sí? El amor benevolente, el amor beneficiente, ese todos lo reciben, porque dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre pecadores, y el sol no necesita a todo el mundo. Si no hay sol, morirían muchas plantas, morirían muchos animales y moriría mucha gente. Si no hay agua, igual. Y Dios la hace que caiga el agua, aunque las personas sean viles y pecadores. O sea, Él es bueno. Ese es el amor benevolente de Dios, es el amor beneficiante de Dios. Cuando aquellas personas que entre comillas son buenos, que hacen muchas cosas, que entre comillas son buenos, no andan en el crimen, no andan, entre comillas, porque no hay ni uno bueno, dice la Biblia, solo Jesucristo. Entonces, aún ellos reciben mucha bendición. Ese es el amor beneficiante de Dios, o beneficiente de Dios. Pero el amor complaciente, hermanos, solamente lo reciben los que son hijos. Solamente aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Solamente aquellos que han hecho ese pacto con Dios por medio de Jesucristo, y que hemos abrazado ese pacto de Cristo, ese sacrificio de Cristo, que hemos reconocido ese sacrificio del Señor. Entonces ese amor es ese amor complaciente, en que Dios se complace con sus hijos, cuando le obedecemos, cuando le amamos, cuando le adoramos, cuando le servimos. Es un amor diferente. Entonces, es para que entendamos el versículo cuando decimos
no es que todos vayan a tener salvación, porque ahí mismo en el versículo les da la condición. Muchos no van a recibirlo, ¿no? Muchos no van a querer, no creen. Entonces la condición es, para tener salvación, es que creamos, ¿sí? El número 4 tenemos en este versículo el regalo más grande que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado a su Hijo unigénito, es el regalo que podemos tener más grande. Él nos dio todo, no nos escatimó ni a Jesucristo, ni a su Hijo, como leímos hace un momento en Romanos 8:32. Él nos dio todo y aún nos dio a su Hijo. Lo más grande que podemos recibir nosotros, el regalo más grande que podemos recibir es a Cristo. Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Sí, Él hizo posible todas las cosas. Jesucristo hizo posible todas las cosas por medio de su sacrificio para nosotros. Dios lo regaló al mundo, a nosotros, y lo hizo un hombre como nosotros, y lo mandó a la cruz, y después lo resucitó para que tú y yo pudiéramos tener esta salvación. Y Dios lo regaló. Dios no vende a su Hijo, Dios no intercambia a su Hijo con obras, con buenas obras, como algunos quieren hacer buenas obras. Porque la Biblia dice en Efesios 2:9 que no es por obras, para que nadie se gloríe, es por el mérito de Cristo. Cuando tú y yo estemos delante del Señor, no vas a decir, es que yo hice esto, otro. Eso el Señor te va a decir, no, eso no cuenta. Es que yo hice esto, construí albercas y construí tantas iglesias y llevé a Cristo a tantos, sí, eso no cuenta. Es la sangre de Cristo, es pura gracia, la salvación es por gracia. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios nos dio ese mayor regalo que todo ser humano puede tener. Él nos regala su salvación. Por eso dice en el versículo de Primera de Juan también, capítulo 3, que Él nos ha dado a su Hijo. Él nos ha dado a su Hijo lo mejor. Y número 5, el personaje más grande. Tenemos en este versículo también el personaje más grande, que es precisamente Jesucristo. Dios envió a su Hijo, a Jesucristo, y en la tierra, en este mundo, no ha habido en toda la historia ningún personaje más grande que Jesucristo. En toda la historia, desde el primer hombre, no ha habido un personaje más grande que nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino a cambiar la historia, vino a dividir los tiempos. Por eso se dice hoy, antes de Cristo y después de Cristo. Vino a cambiar la vida, vino a cambiar la moral en el mundo, vino a cambiar a las personas, vino a cambiar las vidas, vino a cambiar tu vida y mi vida. Mi vida ha sido cambiada desde que conozco al Señor, de que Cristo vino a mi vida ha sido cambiada, ya no es la misma. No sé tú, si tu vida ha cambiado o no, pero todo el que viene a Cristo ya no es el mismo. Él vino a cambiarlo todo. Él es el personaje más grande de toda la historia. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Versículo 10 dice en Filipenses 2:10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Quién puede recibir ese título? Solamente Jesucristo. Solamente Jesús. El nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, y toda rodilla se doblará. Y dice, los que están en el cielo, o sea, los ángeles, se van a postrar ante Jesús. Y los que están en la tierra y debajo de la tierra, los que han muerto todos, y aún los demonios, se van a arrodillar, se van a postrar. Tú eres el Señor. Qué maravilloso es
la grandeza de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Miren lo que dice Colosenses. Ahí adelantito está Colosenses, en el siguiente libro. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria sea al Señor. Él hizo posible todo eso, la reconciliación de todas las cosas. Él vino a ordenar todas las cosas que estaban en desorden. Y Hebreos capítulo 1, verso 2, no lo busquen, dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esa es la persona de Cristo, la más grande, el más grande personaje es Jesucristo. Y número 6, la oferta más grande. Ahí vemos en San Juan 3:16 que hay una oferta muy grande. Dice, la oferta es para que todo aquel que en Él cree. Esa es la oferta. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Entonces la oferta es para que todo aquel que en Él cree. Y ninguno, les decía, ninguno está excluido de esta oferta divina. Es un regalo de Dios. Es para todos, para todos. Ya sea el que esté muy lejos de Dios, el que esté muy lejos. Algunos se pueden sentir que están muy lejos, que no son dignos, o porque se han rebelado mucho, porque han pecado mucho, o porque se han hecho indiferentes por mucho tiempo, y pueden pensar que todos tenemos la oportunidad. Todos tienen la oportunidad. Todos tienen esa oferta divina de Dios, ese regalo. Porque la oferta es para que todo aquel que en Él cree, necesita creer, ¿sí? Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, Él está ofreciendo esta oferta para aquellos que quieran, ¿sí? Para que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Cristo no ha venido todavía, porque faltan muchos que entren en el reino de Dios. Número 7, la sencillez más grande, la forma sencilla de recibir esta salvación, la sencillez más grande. Número 7. Esta es la única condición que pone Dios, es que creamos, creer. Esa es la condición. Por eso es muy sencillo recibir la salvación. La salvación que Dios ofrece se recibe como un regalo nada más. Cuando alguien recibe un regalo, tiene que pagar algo, ¿verdad que no? Porque es regalo, no pagas nada, simplemente extiendes tu mano. Porque alguien les trae, ha visto a personas que no quieren nada de los demás, ¿verdad? Que están enojadas. Por ejemplo, la mujer se enoja con el marido, y el marido le trae un regalito, unos chocolitos, pero todavía no se le pasa el enojo.
y se los avienta. No quiero nada de ti, no quiero nada. Lo rechazan. Pero cuando no hay enojo, cuando estamos aparentemente bien, ay, qué bueno, recibes el regalo, le tiendes la mano, ¿sí o no? No dices que no, porque es un regalo, ¿sí? Entonces, necesitamos creer, necesitamos solamente creer, porque eso ya Dios lo está dando por medio de Jesucristo. Es un regalo que Dios está ofreciendo. Entonces esa es la condición, nada más que creamos. Es sencillo. Por eso dice que la sencillez más grande, o sea, no se requiere de muchas cosas la salvación, porque Cristo ya lo hizo. Solamente que la persona diga, sí lo quiero, lo recibo. Y eso es por fe, hermanos, ¿sí? Por fe. Solamente lo tienes que creer. Dice en San Juan capítulo 20, San Juan capítulo 20, versículo 31. Dice en el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, solamente es creer en el Señor. ¿Sí? Efesios 2:8, no lo busquen, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Sí? O sea que la fe que tenemos, la fe que todo el mundo tiene, porque todos tenemos una medida de fe, o sea, no solamente los cristianos, sino toda la gente que anda en pecado, toda la gente que anda con idolatría, toda la gente que anda con otros dioses, todas las religiones tienen, todas las personas del mundo, donde quiera que estén, tienen una medida de fe que Dios les ha dado. ¿Sí? Dios nos ha dado una medida de fe, y esa medida de fe es para que creamos en Dios, en el Dios verdadero. Pero tristemente muchos están creyendo en dioses que son falsos, en ídolos, en imágenes, en dioses falsos en todo lugar. Adoran una piedra, adoran una estatua, adoran cualquier cosa, pero nunca adoran al Dios verdadero. Pero están aplicando la fe que Dios nos ha dado. Pero cuando la aplicamos en lo verdadero, que es en el Dios verdadero y en Jesucristo, que es el mediador de esta fe, entonces es cuando tenemos esta salvación. Entonces esa es la condición, que tú y yo creamos, y tú y yo estamos aquí porque hemos creído. Número 8, la salvación más grande. Tenemos esta salvación más grande. El propósito de Dios es que todo el que cree no se pierda. Entonces la salvación más grande es que no te pierdas, porque te puedes salvar aquí de muchas cosas, pero nadie se va a salvar de la muerte, y los que no reconozcan a Jesús, del infierno. Nadie se va a salvar de la muerte, y los que no conozcan a Jesús, del infierno. Ese es un hecho. Pero por eso vino Jesús, para salvarnos, para darnos esa salvación tan grande. Y es precisamente que nos está salvando de la muerte eterna y del infierno. Por eso dice el versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda, eso significa que se va a perder. Si no está en Cristo, se va a perder. Tristemente, por eso debe de doler ver a las familias, a nuestros hijos, a los familiares que no han reconocido al Señor. Debe de doler y clamar a Dios: Señor, ten misericordia, alcánzalos. Porque hay un cielo y hay un infierno. Es una realidad. Eso es una mentira, que hay un purgatorio, que hay un lugar intermedio. No, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña nada más 2 lugares: cielo o infierno. Nada más esos 2 lugares. Y todos
tristemente todo el mundo va derechito al infierno. Así íbamos nosotros. Pero cuando tomamos la decisión de creer que Jesús pagó el precio, entonces abrazamos el Evangelio y recibimos esta salvación tan grande que es de gratis. ¿Sí? En una forma sencilla, solamente creyendo. ¿Sí? Entonces, Él es la salvación más grande. Está en Cristo. Y ese es el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, no lo busquen. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no se emocionan ni se alegren tanto, porque dice el versículo completo, para los que andan conforme al Espíritu. ¿Sí? No para los que andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, debemos andar conforme al Espíritu. O sea, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, no por la carne. Entonces, esa es la condición. Y sí, realmente es una verdad, el que está en Cristo ya no hay condenación. ¿Sí? Número 9. Tenemos la posesión más grande. En este versículo nos muestra que tenemos la posesión más grande, porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y luego dice, mas tenga vida eterna. Esa es la posesión más grande. La vida eterna es la posesión más grande que podemos tener. Es la máxima posesión que el ser humano puede tener. La vida eterna. ¿Qué significa? Que tú estás vivo por siempre. Y no cuando mueras, hermano. Ahorita estás vivo ya por siempre. Ahorita tienes la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Dice Jesús, San Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Tú conoces al Señor porque le has entregado tu vida. Tú tienes vida eterna. No esperas a morir para tener vida eterna. Tú tienes vida eterna. Si estás en Cristo, tienes vida eterna. Eso es algo maravilloso, que nunca moriremos por siempre con el Señor. Es algo glorioso, hermanos. Es algo glorioso, que es la posesión más grande. Porque antes estábamos en pecado, estábamos muertos en pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios 2, 5. Dice, Efesios 2, 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aún estando muertos nosotros, Él nos dio vida. Porque el pecado trae muerte. Lo vemos desde que empieza la Biblia. Adán y Eva cayeron en muerte espiritual y no murieron en ese momento, porque por la gracia de Dios les permitió vivir, ¿sí? Por el amor de Dios que estoy compartiéndoles. Y no murieron en ese momento, pero murieron después. Murieron después porque se tenía que cumplir el propósito de Dios, de que ellos poblaran la tierra. Entonces, todos nosotros estamos condicionados a lo mismo, porque la Biblia dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ese versículo nos dice que nadie merece la gloria de Dios, que nadie merece ir al cielo, porque todos hemos pecado. Entonces, si no merecemos ir al cielo, ¿a dónde iríamos? Al infierno. No hay otro camino. Vuelvo a repetir. Pero por la gracia, por la misericordia de Dios, por su gracia y por su amor infinito, Él nos ha concedido esta salvación tan grande por medio de Cristo. Entonces, esa es la posesión más grande que tenemos. Porque aún estando muertos, Él nos dio vida. Tener a Cristo en el corazón es tener vida eterna, hermanos. Dice en 1 Juan 5:20,
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y tú y yo tenemos la vida eterna. Qué maravilloso es saber que siendo pecadores, aún siendo pecadores, como dice también Romanos, aún siendo pecadores, Romanos 5:8 dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo maravilloso. Y número 10, tenemos que tener la decisión más grande. Entonces, la decisión más grande ya corresponde a nosotros. Hay una crucial decisión que debe tomar el hombre, el ser humano, porque es lo único que a nosotros nos corresponde hacer, tomar la decisión de recibirlo o no. Dios hace toda la obra de la salvación. Dios ha provisto los medios y ha dado lo mejor a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el único Hijo, su único Hijo, para que tú y yo tengamos la salvación. Pero la única cosa que tenemos que hacer nosotros es esa gran decisión. ¿Sí? La más grande decisión es, eso le corresponde al ser humano, de decidir si quieres o no quieres. ¿Sí? Para todos aquellos que escuchen el mensaje y aún no se han reconciliado con Dios, es su decisión. Miren lo que dice Josué, el libro de Josué, capítulo 24, dice Josué 24 y versículo 15. Dice Josué aquí al pueblo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien decidido Josué, bien decidido aquí en escoger a Dios. Y así tú y yo tenemos que decidir. Aunque muchos no lo quieran recibir, aunque muchos lo rechacen, tú tienes que tomar la decisión. No es a fuerzas tampoco la salvación. ¿Sí? Tenemos el acceso, pero no es a fuerzas. Y gloria a Dios nuestro Padre Celestial, porque ha provisto, nos ha dado esta salvación tan grande y tan sencilla. Porque realmente no es difícil cuando lo entendemos, solamente es que uno quiera, que decida. Es necesario entonces, hermanos, tener algo importante, que es que tú y yo lo decidamos. Es necesario creer, ¿sí? En esta decisión que tenemos que hacer es necesario creer. Somos llamados a la salvación todos. Ustedes están aquí porque fuimos llamados a esa salvación. Pero hay muchos que están siendo llamados a la salvación. Hay muchos que aún no han entrado. Y el llamado es para todos, que crean, solamente crean lo que Jesús hizo ya por nosotros. Y venir a Él, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y pedirle perdón y humillarse y decirle: Señor, nunca te he reconocido, pero en esta hora reconozco que tú has hecho todo por nosotros, y entregar sus vidas. Lo digo por aquellos que ven en internet, que vean el mensaje, y aquellos que no han conocido al Señor. Tienen la oportunidad, hay oportunidad, porque la bendición es para todos los que quieran aceptarla. La oferta está libre para todos los que quieran recibirla, y es gratuita, no cuesta nada. Dios les da la oportunidad de tener una nueva vida, de librarse de toda esa carga de pecados y volver a nacer para tener esta nueva vida y enfrentarse un día con el Señor cara a cara y poder
gozarse libremente, porque Él nos ha quitado la carga del pecado y el destino eterno que era la muerte y el infierno, y Él nos ha dado, al contrario, nos ha dado la gloria y su presencia para siempre. Pero necesitamos tomar la decisión, y tú estás escuchando el mensaje, tienes que tomar esa decisión. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos creído que ya somos de Cristo, que ya tenemos esta salvación tan grande, podemos experimentar ese amor de Dios, ese amor complaciente de Dios. Pero ¿qué tanto lo estamos experimentando? ¿Qué tanto experimentas el amor complaciente de Dios? Porque sí creemos, pero ¿qué tanto le estamos creyendo al Señor? O sea, ¿qué tanto creemos lo que la Biblia dice? Porque el punto de la fe es creer, ¿sí? Porque la palabra fe es creer, es un sinónimo de creer. Fe es creer. Si tú tienes fe, entonces tienes que creer. Es lo mismo. Cuando decimos tenemos fe es porque tú crees. ¿Qué significa la Biblia que nos habla de la fe? En Hebreos es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú crees aunque no veas nada. Esa es la verdadera fe. La fe no es ver para creer, la fe es creer para después ver. Esa es la verdadera fe. Y si tú estás leyendo la Biblia y no estás creyendo, entonces no estás experimentando ese amor. Porque Dios le complace cuando nosotros le creemos. Dios se complace cuando nosotros creemos. Dios nos ha dado a todos, como les decía, una medida de fe. Pero esa medida de fe va a ir creciendo cada vez. Como tú y yo estamos en el Evangelio, como tú y yo somos de Cristo, hemos aplicado la fe en el verdadero Dios. Pero esa fe está pequeña cuando naces de nuevo. Esa fe tiene que ir creciendo cada día, cada día. Tienes que alimentar tu fe con la palabra de Dios, con la comunión con Él en la oración. Y a medida que Dios pone situaciones en tu vida, pruebas, dificultades, luchas, adversidades, y clamas a Dios y lees su palabra, recuerdas sus promesas, el Señor te va aumentando la fe cada vez. Tiene que ir creciendo la fe, no puede ser la misma, porque si nosotros tenemos fe es que creemos lo que Dios dice. Pero muchas veces cuando tú lees la palabra, en la primera situación que tienes adversa, se te olvida. Como una que siempre le recuerdo, que el Señor Jesús dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero luego tienes una situación difícil y te truenan los dedos y andas desesperada o desesperado y tienes miedo y no hayas qué hacer y te da miedo y no te acuerdas que el Señor te dijo que iba a estar contigo todos los días. Ahí está el Señor contigo. O sea, ¿por qué tienes miedo? ¿O por qué te pones así? O sea, apliquen la palabra en sus vidas y chéquense. ¿Realmente estamos creyendo lo que la Biblia dice? Eso es fe. Tenemos que crecer en fe, hermanos. Imagínense la fe de los primeros discípulos. Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 10, que se usa mucho comúnmente en muchas iglesias, los cristianos, para hacer la oración de fe, la oración según el pecador. Que por cierto aquí no lo hacemos porque es algo que se ha hecho como rutina y como modismo. Pero realmente esa palabra, cuando dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y luego dice que si confesaras que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y luego la aplica en ti la palabra. Esta palabra dice así y tienes que decirla. Miren, pero esa palabra se escribió en el tiempo de la persecución de los discípulos, de los cristianos. En el tiempo de Nerón, cuando estaban muriendo muchos cristianos,
familias enteras estaban completas con sus bebés al coliseo, a los leones, a que se los comieran los leones vivos, bebés y grandes y ancianos. Y él hacía sus cenas en el parque y encendía humanos, o sea, ponía una fogata de humanos, o sea, ponía en un asta, en un tronco, humanos, los prendía con fuego ahí, con leña verde, y vivos, y se prendían e iluminaban su jardín para cenar. Esa era la condición de la vida de los cristianos, por ser cristiano, por no negar a Cristo. Entonces, cuando el apóstol les escribe la carta a los romanos, les dice, anímense, fortalezcanse en el Señor, y cuando llegue la hora de la prueba, no nieguen al Señor, confiésenlo, porque los romanos les decían, niega a tu Dios, niega a Jesús, niégalo y te dejo libre. Y algunos, por miedo, por no morir, lo negaban, pero ahí es donde estaba la prueba más grande. Y yo les pregunto muchas veces, ¿será que tu fe alcance para eso si alguien te toma y te dice, niega a tu Dios y te dejo libre, o aquí mismo mueres? ¿Cómo responderíamos? Eso es una pregunta solamente para que ustedes se prueben y sean probados ustedes mismos y digan si realmente reaccionaría bien o no, o a lo mejor lo niego. Si nosotros estamos tranquilos hasta ahorita, pero cada vez se van a ver cosas peores y cada vez va a haber más persecución y más cosas que van a venir en contra de los cristianos, que si nosotros no estamos bien firmes en la fe, algunos van a desviarse, van a desistir, y eso no le agrada a Dios. Entonces nosotros tenemos que crecer en fe, pero el punto es qué tanto creemos lo que estamos leyendo. O sea, ya lo apliqué hacia afuera, hacia la gente que no conoce a Dios, porque se necesita creer, pero tú y yo estamos dentro porque hemos creído en Jesucristo, en el sacrificio de Él, y somos de Él. Pero ¿qué tanto le creemos para poder experimentar ese amor complaciente de nuestro Dios? Ese es el punto. Porque estamos aquí, tenemos que cada día crecer en fe, creerle cada día más y poder nosotros experimentar su amor complaciente. Dios dijo de Jesucristo, recuerden, en los evangelios dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Dios Padre habló ahí cuando Jesús estaba siendo bautizado. Se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que así pueda decir el Señor de nosotros, hermanos. Que así pueda decir el Señor, porque le amamos, porque somos fieles, porque creemos su palabra, porque estamos creciendo en fe. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tu infinito amor, que no podemos entender, Señor, que no podemos comprender ese amor tan vasto que cubre tantas cosas, Señor, en el mundo, que lo has derramado por medio de Jesucristo para toda la humanidad, Señor. Pero solo aquellos que crean, Señor, en Jesucristo podrán experimentar ese amor tan complaciente tuyo, Señor, tan hermoso, Señor. Te damos gracias porque tú has manifestado tu amor en nosotros y que a pesar de que éramos contrarios, a pesar que éramos enemigos, tú nos has dado a Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande y pedimos por aquellos que estamos orando, Señor, por cada uno de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. Señor, que tu palabra pueda llegar a ellos, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, Señor, los redargullas y prepare su corazón para que la palabra pueda llegar en buena tierra, Señor. Ten misericordia, Señor, que ellos puedan también ser salvos, Señor, y gracias por este privilegio que nos das de orar y de estar aquí juntos como iglesia, agradeciendo por tu amor eterno, Señor, por tu amor infinito. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.
Amén.